Saludos a todos. Vamos a ver en esta ocasión la red de Head que pues tenemos representada aquí en el dibujo del lado izquierdo. Y esta vez básicamente se trata de una red neuronal con la misma arquitectura que hemos estado trabajando en las últimas clases. Pero la diferencia esta ocasión es que contamos con una regla de aprendizaje. Por primera vez, pues tenemos un algoritmo de aprendizaje que permite que estos valores de los pesos sinápticos se determinen a sí mismos por medio de la aplicación de este algoritmo. Y pues ya no tenemos que proponer estos valores observando el espacio de entradas como hicimos la última ocasión. Entonces, ciertamente esto representa un avance respecto al enfoque anterior. Y para ejemplificar el concepto, pues vamos a resolver el mismo problema, el problema de la compuerta lógica OR. Esto es que nosotros queremos que esta neurona pues calcule la función OR entre sus dos entradas, recordando que las dos entradas son x1 y x2, porque la entrada x0 es una entrada virtual a la que realmente no tenemos acceso. Entonces queremos que esto se comporte como una compuerta OR. De tal manera que la funcionalidad de la salida sea como la vez pasada, la función OR entre la entrada x1 y la entrada x2. Ok, entonces pues tenemos la tabla de verdad, sigue siendo la misma tabla de verdad, pero pues aquí hemos seleccionado esta ocasión un tipo diferente de función de transferencia de la neurona. En este caso, en vez de utilizar la función signo, la función escalón unitario, vamos a utilizar la función signo. La definición de la función signo la vemos aquí. Esta es la definición. Es positivo, es más 1 cuando el signo del argumento, en este caso el valor de entrada, es positivo. Es 0 cuando el valor de entrada es exactamente 0 y es menos 1 cuando el valor de entrada es negativo. Entonces, pues aquí parece que tenemos un problema porque pues parece que nosotros no vamos a ser capaces de obtener valores lógicos entre 0 y 1 a la salida. Pero bueno, eso se resuelve de una forma muy simple. Si nosotros representamos ahora nuestra tabla de verdad, sustituyendo todos los ceros por números menos 1, es decir que ahora el menos 1 va a ser nuestro nivel lógico de lo falso, mientras que el 1 se va a seguir conservando como el nivel lógico de lo verdadero. Entonces vamos a reemplazar esos ceros que acabo de borrar por números menos 1, y entonces así quedaría nuestra tabla de verdad. ¿Por qué hicimos este cambio? Porque esta red neuronal, debido a su regla de aprendizaje, aquí tenemos el producto de la entrada por la y entrada por la salida en un momento dado, para calcular cuál es la actualización de los pesos sinápticos. Y aquí suceden dos cosas. En el aprendizaje hebbiano, Hebb se dio cuenta que, bueno, él era psicólogo, se dio cuenta que las personas tenemos comportamientos que son reforzados por la sociedad y otros que son inhibidos por la sociedad. Entonces, en vez de pensar que esto es una neurona, vamos a pensar que son personas. Esa es la segunda cosa que él propuso, que en vez de, o sea, que si en lo general los seres humanos, la sociedad está formada por seres humanos, cada ser humano tiene un cerebro y cada cerebro está formado por millones de estas cosas, de neuronas. Bueno, estas son artificiales, pero vamos a decir neuronas biológicas. Entonces, posiblemente el reflejo de nuestro comportamiento a gran escala sea el reflejo de nuestros bloques constitutivos, en este caso las neuronas. Bien, entonces, si nosotros pensamos que estas neuronas son como personas que están aconsejando a una persona llamada Y, pues algunas son influencias positivas, es decir, si sus pesos de conexión son mayores que 0, mientras que otras posiblemente sean negativas si sus pesos de conexión son menores que 0.
y otras posiblemente su opinión no cuenta, es decir, no se conocen, no se hablan, es cuando el peso sináptico vale 0. Entonces, hay personas cuya opinión valoramos mucho, a lo mejor la de nuestros padres, maestros, familiares y amigos, y hay otras opiniones que no valoramos mucho, por ejemplo, de nuestros rivales o de nuestros enemigos o de alguien que simple y sencillamente nos cae gordo, pues esa opinión no la valoramos mucho o la desestimamos. Es decir, si alguien me da una opinión de lo que yo debería hacer, pero esa persona me cae mal, o sé que yo le caigo mal, pues no le voy a hacer caso porque seguramente me quiere perjudicar. Por el contrario, si es mi padre o mi maestro o un familiar muy querido, muy cercano, seguramente su consejo su opinión es tomada incluso como un consejo, porque pues yo sé que esa persona me quiere beneficiar. Bueno, entonces esa es la filosofía de esta regla de aprendizaje. Si nos damos cuenta, esta regla de aprendizaje dice que el nuevo valor, aquí hay que tener cuidado, algo que les quiero comentar es acerca de estos números que están aquí arriba, son superíndices, no son exponentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al igual que los subíndices van a denotar pues alguna numeración. Y en este caso, la numeración que denotan es la evolución en el tiempo de entrenamiento de estos pesos sinápticos y por lo tanto, pues no se les debe tomar como exponentes. Entonces, lo único que quiere decir es que el peso inicial, si se dan cuenta, acá empieza en 0. Entonces, el peso sináptico que hay al inicio se conserva, pero hay un peso de actualización, hay un valor de actualización y se modifica, entonces se actualiza al valor siguiente. Después tomamos ese valor siguiente y lo convertimos ahora en el valor antiguo y lo volvemos a actualizar cuando cambie la combinación y vamos a obtener el nuevo valor. Y entonces este es un proceso recursivo que dice que hay experiencia adquirida, pero también hay nuevo conocimiento aprendido. Entonces, básicamente esa es la idea del aprendizaje de Hebb y es sencillo, pero es poderoso. Bien, otra cosa que tenemos que notar es esta variable de aquí, alfa, es una constante mayor que 0, a la cual le vamos a llamar razón de aprendizaje. Y bueno, en este ejemplo la vamos a tomar como 1. O sea que para nuestro ejemplo en esta ocasión, alfa va a valer 1 para que no la estemos arrastrando, no nos altere mucho los cálculos, porque estos ejemplos son suficientemente sencillos y se pueden resolver fácilmente. Entonces, esto lo vamos a definir de una vez. Y bueno, la otra cuestión es que tenemos un número de épocas. Aquí me faltó poner que es un número de épocas máximo. Entonces, esto quiere decir que el algoritmo se va a detener si no encuentra la solución hasta que pues alcancemos un número predeterminado para evitar que el algoritmo caiga en un ciclo infinito. Bien, entonces con esto ya podemos ver que efectivamente nuestra función de transferencia de la neurona, esta función signo, nos va a otorgar los valores lógicos de +1 y -1, y ya sabemos aquí que +1 es para nosotros lo verdadero. Esto es verdadero. Eso representa el +1 y el -1 pues representa lo falso. Aquí hay un estado adicional que nosotros podemos identificar aquí. Este estado pues es una indecisión, no es ni verdadero ni es falso. Entonces aquí representa una vez más la frontera y solamente en ese caso la red neuronal nos daría una respuesta que ni es verdadera ni es falsa, es ambigua. Entonces sería como el estado quién sabe, ¿verdad? Entonces, bien, eso es por una parte. Por otra parte, hay que observar que si nosotros aquí incluyéramos el valor de x0 en nuestra tabla de verdad, pues estaría en esta columna. Pero ese valor siempre es 1.
Entonces aquí siempre tendríamos números 1. Y con eso en mente nosotros podemos precisamente hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, denotar a estos como, bueno, ya no serían pares, ahora son tríadas de números, tríadas ordenadas, representan puntos en el espacio tridimensional, o representan simple y sencillamente las combinaciones. Pero aquí les podemos asociar también vectores. Entonces, pues este sería el vector, vamos a llamarle B1. A este le llamamos B2, B3 y B4. Hay que notar que también aquí tenemos dos categorías. La respuesta es verdadera si la red nos responde con un 1 y la respuesta de la red es falsa si la red nos responde con un -1. Bien, entonces, ¿por qué estamos mencionando estos vectores? Por la forma en la que nosotros calculamos el valor de entrada. Si nos acordamos, el valor de entrada de la red neuronal se calcula como esta suma. Sería la suma de todas las componentes, o sea, de todas las entradas ponderadas por su peso sináptico. Entonces tendríamos básicamente esta expresión. Pero si nosotros representamos estas entradas como vectores, entonces pues tenemos vectores, por ejemplo B, vamos a ponerle otro subíndice, digamos BJ, que está formado por las entradas X0, que siempre vale 1, X1, X2. Entonces ese sería nuestro vector de entrada. Y podremos definir también otro vector. Vamos a ponerle aquí W vector, que sean vectores. Así le ponemos esto para denotar que son vectores. Este vector W, pues aquí es la colección de los pesos sinápticos. Entonces podemos almacenar estos tres pesos sinápticos en localidades correspondientes, de tal manera que aquí sea W0, aquí W1 y aquí W2. Ok, bueno, si esto es correcto, entonces fíjense que el valor de entrada no es otra cosa sino el producto punto de los vectores que tenemos aquí en las combinaciones por el vector de los pesos sinápticos. Es un producto escalar, un producto punto. Entonces vamos a ponerle nombre a estos vectores, estos BJ, les vamos a llamar patrones. Patrones o vectores de entrenamiento. Entonces, ¿por qué se llaman así? Bueno, aquí tenemos dos tipos de combinaciones. Cierto patrón corresponde a la categoría falso, otra cantidad de patrones corresponde a la categoría verdadera. Entonces, una combinación arbitraria que no sea una de estas cuatro, pues se parece más a alguna categoría que a la otra según la red neuronal, y por eso la red neuronal reconoce patrones. Es decir, no es exactamente la información, podría ser información con error, pero se asemeja más a una categoría que a otra según la propia red neuronal, y la red neuronal es capaz de hacer esa elección. A eso se le llama capacidad de generalización, pero vamos a ver eso con más detenimiento un poco más adelante. Por ahorita, pues hay que recordar que esta tabla de verdad en realidad es un modelo del problema que queremos resolver, y pues hay que seguir un algoritmo
esta regla de aprendizaje para determinar los valores se conoce como proceso de entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la idea básicamente? Bueno, voy a dibujar rápidamente una red neuronal como la que tenemos aquí, esperando no consumir mucho tiempo, pero bueno, esta es en forma conceptual. Nosotros tenemos una red neuronal que sabemos que tiene neuronas de entrada, digamos desde X1 hasta la XN, aquí se supone que hay muchas más, y cada una de estas tiene su peso sináptico asociado, su W1 en este caso, y así sucesivamente hasta el WN. Esta sería la unidad de salida. Y bueno, aquí nosotros con la salida, que sería Y minúscula, deberíamos ser capaces, según este algoritmo, eso es lo que nos quiere decir el algoritmo, de seguir una regla, que en este caso pues es muy simple. Tomamos esta salida Y y hacemos algún tipo de cálculo. En este caso, ¿qué cálculo es? Pues el cálculo que hacemos lo tenemos aquí, en la regla de aprendizaje, es decir, que con esto vamos a calcular los siguientes pesos sinápticos. Y con esos pesos sinápticos calculados, vamos a modificar los valores de nuestros pesos actuales. Por ejemplo, si estos fueran los valores iniciales, W0, aquí estaríamos calculando el W1, el W11, el WN1, y terminado ese cálculo, pues actualizamos, es decir, que variamos estos valores y los convertimos en el siguiente valor. Y repetimos este proceso las veces que sea necesaria, es decir, hasta que la red ya no cometa errores o en su defecto hasta que alcancemos este número de épocas máximas. Ok, entonces a esto se le conoce como aprendizaje supervisado. Y una vasta categoría de redes neuronales se entrenan por aprendizaje supervisado o aprendizaje Hebbiano. Ese es también un término muy relacionado a este aprendizaje supervisado. Bueno, aquí pues ya que hicimos estos cálculos, pues lo único que nos queda es hacer los cálculos para determinar los valores de los pesos sinápticos, vaya, de los Ws, para ver cómo se aplica este algoritmo y ver si nuestra red es capaz de resolver este problema. Entonces, para no sobrecargar las gráficas ahorita, voy a quitar un poco esta notación de vectores de aquí y vamos a poner cada uno de estos patrones. Con ellos vamos a hacer unos cálculos. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el patrón 1. Y para no ponerle patrón 1, pues vamos a ponerle sencillamente 1, menos 1, menos 1 es la primera combinación. Entonces, para ese patrón, y vamos a asumir que nuestra red neuronal empieza desconectada, es decir, que estas personas no se conocen, estas neuronas no se hablan entre sí, se están ahí viendo, pero no se conocen. Vamos a imaginarnos que pues su conexión vale 0. Entonces no están comunicadas entre sí. Pero venimos aquí y cambiamos los valores de la red. Entonces voy a quitar también esta función de transferencia para discutir cómo funciona este entrenamiento. Entonces, ok, así está bien.
Entonces, aquí básicamente la filosofía de Hebb consiste en que las neuronas que tengan el mismo estado de activación, es decir, unos o menos unos, pues refuerzan su conexión, y las neuronas que tengan diferente, o sea, reforzar la conexión quiere decir volverlas más positivas, y las personas que tengan diferente opinión, o sea, diferente estado de, las neuronas que tengan diferente estado de activación, hacen lo contrario, vuelven su conexión negativa, o sea, una estimula y otra inhibe. Algunos les dicen sí, alientan positivamente, otros desalientan, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues para el primer patrón, ponemos nosotros, este 1 no lo podemos cambiar, sería este de aquí, pero estos dos valen menos 1. Estas dos neuronas valen menos 1 y el valor esperado sería menos 1. Eso sería lo que la red nos tiene que responder. Entonces, si nos damos cuenta cuáles tienen que ser negativos y cuáles tienen que ser diferentes, pues los que tienen que ser positivos, ¿verdad? Los que se tienen que reforzar son los que piensan igual. Y parece que la neurona X1, la X2 y la Y están pensando igual porque están pensando en un menos 1, mientras que la neurona X0 con la neurona Y están pensando distintas cosas, no se entienden. Entonces, vamos a aplicar este algoritmo recordando que alfa es igual a 1 en este ejemplo, por lo que ya no lo vamos a escribir. Y entonces, en la primera iteración, vamos a encontrar que el siguiente peso, W1 de, digamos, 0, o sea, vamos a actualizar el peso sináptico virtual, pues sería W0 en 0, pero ese valor W0 en 0 es 0, es el valor antiguo. Y le vamos a multiplicar este término, recordando que alfa es 1, ya no lo escribimos. Entonces aquí nos queda X0. X0 siempre vale 1, positivo. ¿Y en qué está pensando la neurona Y? Ah, pues está pensando en un menos 1, entonces aquí tenemos un menos 1 y el resultado es que el peso se actualizó a un menos 1, si resolvemos esos cálculos. Entonces hacemos lo mismo con el peso sináptico 1 y aquí nos damos cuenta que ambas neuronas están pensando en un menos 1 y como ustedes saben desde hace ya muchos años, menos 1 por menos 1 es igual a 1 positivo. Y pues el cálculo para el valor del peso sináptico 2, en este caso es exactamente idéntico y también resulta en un más 1. Muy bien, entonces actualizamos los pesos sinápticos. W0 pues valió menos 1. No tiene influencia, tiene una influencia que no es positiva, es inhibitoria, pero estos sí tienen una influencia positiva, es más 1. Bien, entonces ya presentamos, así se le conoce presentar el primer patrón, la primera combinación. Ahora vamos a presentar el segundo patrón a la red. Aquí tenemos el patrón, que sería 1, menos 1, 1. Y repetimos los cálculos, pero ahora sabemos que nuestros valores iniciales, el W1, van a ser los que tienen aquí superíndice 1, pasan a ser los anteriores. Entonces, por ejemplo, W0, pero ahora en la segunda iteración, pues es igual a W01, pero W01 es menos 1, es el resultado del cálculo anterior. Y vamos a ver cómo están pensando las neuronas. Entonces, como es la segunda combinación, tenemos que cambiar. En este caso, X2. X2 se vuelve positiva. Vamos a ponerle aquí simple y sencillamente así, un más 1. Entonces nos damos cuenta que estas neuronas, también se volvería más 1 porque aquí está el valor de salida esperado. Entonces nos damos cuenta que ahora estas neuronas están pensando igual. Entonces multiplicamos 1 por 1 y entonces esta vez resulta un 0. Ahora, para W1, en la segunda iteración, ¿cuál es el valor antiguo? Pues es 1.
y están pensando diferente las neuronas. Entonces una es, o sea, el valor de x es menos 1, el valor de x1 y el valor de y es 1, positivo. Resolvemos y nos da un 0. Y para el peso sináptico 2 en la segunda iteración, pues partimos igual del 1, pero están pensando igual esas dos neuronas. Entonces es 1 por 1. Y esto nos resulta en un número 2. Ok, vamos a hacernos espacio. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esto en realidad no importa el orden. Si el problema se puede resolver, la neurona va a encontrar la solución, la red va a encontrar la solución independientemente del orden en el que le presentemos los vectores de entrenamiento. Pero bueno, vamos a hacernos un tantito espacio para presentar el patrón 2, el tercer patrón y el cuarto patrón. Entonces aquí tendríamos el patrón 1,1, menos 1. 1,1, menos 1. Y cambiamos los valores correspondientes. Si nos damos cuenta, pues ahora este se vuelve positivo. Ok. Sí, no sé por qué a veces no funciona correctamente. Aquí está. Y el valor de x2 se vuelve negativo. Entonces vamos a quitarlo. Y de aquí en adelante, si se dan cuenta, los valores esperados para la salida pues permanecen en 1. Y bueno, aquí entonces quedamos en que x1 es ahora también un 1 y que x2 es un menos 1. Muy bien, entonces actualizamos los pesos, eso hay que cambiarlos a estos que tenemos aquí, también variaron. Y entonces este proceso, pues hacerlo a mano, como se dan cuenta, es un poco tedioso y lento. Pero se supone que una computadora, bueno, no se supone, o sea, se supone que lo haga una computadora y las computadoras hacen estos cálculos de forma muy rápida. Muy bien, entonces aquí tenemos estas combinaciones ahora. Entonces, ¿cuáles son los valores anteriores y cuáles son los valores siguientes? Pues tendríamos W0, pero en la tercera iteración, W1 en la iteración 3 y W2 en la iteración 3. Entonces, ¿de qué valores parten? Pues parten de 0, 0 y 2. Y entonces vamos a sumarle los productos de sus activaciones. En este caso es 1 por 1. Aquí nos resulta un 1. Aquí es 1 por 1 también. Y nos resulta un 1. Y aquí es menos 1 por 1, lo cual resulta en un menos 1 más 2. Pues esto es un 1 también. Ok, entonces repetimos el proceso. Cambiamos nuestros pesos sinápticos por los nuevos que calculamos. Los tres quedaron en 1. Y presentamos la última combinación. La última combinación lo único que tiene de diferente es este valor de la entrada x2 que se convierte en un valor positivo. Entonces, bueno, vamos a quitarlo. Ahí está. Entonces tenemos la combinación tercera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos el patrón último donde todo es 1, es 1,1,1. Hacemos nuestro cálculo y de igual forma, recordando que aquí sería la cuarta iteración. Entonces sería W0 en la cuarta iteración, W1 en la cuarta iteración y W2 en la cuarta iteración. Ok, entonces, ¿de qué valores partimos? En este caso partimos de 1 en los tres pesos sinápticos. Y si nos damos cuenta nos va a quedar 1, 1 y 1. Entonces es 1
por 1, aquí nos queda un 2, 1 por 1, aquí nos queda un 2, y 1 por 1, aquí nos vuelve a quedar un 2. Entonces vamos a ver si con estos valores esta red neuronal consigue funcionar. Nos queda hacer la comprobación. Entonces todos los valores terminaron en 2. Vamos a ver qué resulta de esto. Vamos a quitar los valores de entrada. Y ahora sí vamos a estar presentando estas combinaciones y vamos a ver si en efecto resulta lo que esperábamos. La primera combinación tiene 1 en x0, ese nunca cambia. Y aquí tendríamos menos 1 y menos 1. Entonces hacemos los cálculos. Tendríamos 2. Aquí tendríamos menos 2, aquí tendríamos menos 2. Si sumamos estas tres cosas, pues nos resulta un menos 2. El menos 2 es un número negativo al cual le corresponde un menos 1 en la función de activación. Entonces esta red tiene como activación un menos 1 y cumplimos con la primer combinación porque esperábamos un menos 1. Entonces respondió bien en este caso. Bien, vamos a quitar esta activación. Vamos a ver qué resulta. Cuando ponemos el segundo patrón, el segundo patrón tiene a x2 positiva. Entonces, simple y sencillamente aquí vamos a ponerle un signo de más. Y cuando tenemos esta situación, pues cambia este valor de aquí, ¿cierto? Porque ahora es 1 por 2 es 2, menos 1 por 2 es menos 2, 1 por 2 es 2. Entonces, al hacer la suma de estos tres valores que entran a la neurona, pues estos dos se cancelan y nos queda más 2. El 2 es un número positivo y le corresponde como salida un 1 positivo, lo cual tenemos aquí. Entonces también cumple con el segundo patrón. Entonces se invierten los papeles para el tercer patrón. Esta es positiva y esta de aquí vuelve a ser negativa. Ahí la tenemos. Ahora es un menos 1. ¿Y qué sucede con esto entonces? Bueno, pues queda al revés. Ok, entonces aquí se vuelve positivo, aquí se vuelve negativo, pero igual, 2 más 2 menos 2 pues es 2, el signo de 2 sigue siendo 1, y en esta red vuelve a aparecer este más 1, que es el valor esperado. Entonces vamos a poner la última combinación. Y en la última combinación, pues todos los valores son positivos. 1, 1, 1. Entonces aquí va a cambiar. Nos va a quedar 2 más 2 más 2 es 6. Eso estaría mucho más lejos, pero también le corresponde el valor de 1 en el signo, porque es positivo y resulta un más 1. Entonces de esta manera hemos logrado que esta red ahora, por medio de este algoritmo, resuelva el problema de la compuerta OR sin tener que ser nosotros los que escojamos los números. Ahora lo hace un algoritmo. Aún así, en este problema podemos dividir el espacio. Si nosotros eliminamos por completitud, aquí esto quedó también satisfecho. Pero si nosotros eliminamos ahora esta entrada, porque siempre es 1, y graficamos como lo hicimos en el ejemplo de la clase anterior, estos puntos en el plano, y luego con los valores finales de los pesos sinápticos calculamos la recta de decisión, pues vamos a obtener nuestra recta que separa a las dos categorías. Vamos a hacer eso de forma rápida y vamos a quitar estos cálculos. Ok, aquí en estos cálculos nosotros podemos hacer en este espacio nosotros podemos hacer esa verificación. Ok, pero en este caso, como nuestra red es bipolar,
pues necesitamos que nuestro plano contenga nuestro espacio de entradas. Hay que recordar que este es el famosísimo espacio de entradas. Pues ahora tenga pues evoluciones hacia los números positivos y negativos en ambos ejes. Entonces vamos a pensar que por aquí es el 1 en x1, por aquí es el 1 en x2, por aquí es el menos 1 en x1 y por aquí es el menos 1 en x2. Entonces nuestras combinaciones ciertamente están definidas en los vértices del cuadro que se forma. Aquí vamos a dictarlo de esta forma, a mano alzada. Entonces, desde luego, este punto es el 1,1, este punto es el menos 1,1, este de aquí, este punto es el menos 1, menos 1, y este punto pues tendría que ser el 1, menos 1, que son los mismos puntos que tenemos aquí. Y si observamos, pues el único punto que tiene categoría falsa es el menos 1,1, lo vamos a poner aquí en rojo. Y las otras tres combinaciones pertenecen a la categoría verdadera, vamos a ponerlo verde. Y bueno, entonces vamos a hacer más espacio. Ok. Aquí vamos a hacer nuestro cálculo de la recta de decisión. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, nosotros vimos que la recta de decisión, en ejemplos como este, pues es x2 es igual a menos w1 sobre w2 de x1 menos w0 sobre w2. Resulta que ahora tenemos estos cálculos efectivamente. Sabemos quién es w1, w2 y w0. Entonces aquí sabemos que todas son iguales entre sí y son iguales a 2. Entonces, si hacemos esa sustitución, pues de aquí lo que vamos a obtener es la recta x2 es igual a 2 sobre 2, pues es 1. Entonces aquí nos queda menos x1 menos 1, ¿cierto? Ok, vamos a trazar esa recta aquí. Es una recta con pendiente unitaria negativa, va a menos 45 grados y pasa por el menos 1 en la ordenada al origen. Entonces, básicamente es esta recta, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra recta de decisión. Y esta vez se determinó solita por medio de este algoritmo. Es decir, nosotros ya no escogimos los valores, los escogió un algoritmo, pero podemos darnos cuenta que efectivamente separa las dos categorías. Entonces, en esta clase es importante la introducción de los métodos de aprendizaje y la idea del aprendizaje supervisado, que al observar cuál es la evolución y cuál es la correspondencia entre las entradas y la salida, nosotros podemos actualizar los pesos sinápticos para obtener la respuesta que queremos, y eso es una capacidad que tienen las redes neuronales de adaptarse lo más que se puede a resolver problemas. Ahora, no todos estos problemas se pueden resolver, estos son neuronas lineales. Este problema en particular es muy sencillo, pero hay otros problemas que también aparentan ser sencillos, pero no tienen solución utilizando neuronas lineales. Y entonces, si queremos utilizar redes neuronales lineales para resolver ese tipo de problemas, pues se requieren redes más profundas, es decir, con más neuronas, no solo con una neurona de procesamiento. Bien, creo que este video ya
es suficientemente largo. Creo que los conceptos revisados aquí son importantes. La única cuestión que es necesaria aclarar es que si nosotros hubiéramos dejado la función escalón unitario en vez de la función signo, ¿qué pasa aquí? Pues para la categoría de lo falso, la salida esperada sería 0 en vez de -1, y el 0 pues anula todo este término y los pesos no se actualizan, es decir, la red no aprende. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que las redes neuronales en general prefieren trabajar con niveles de contraste un poco más grandes, como se los había comentado creo que en la primera clase, pero este signo sigue siendo una de esas funciones que se conocen como hard limbs. Y luego vamos a ver otra familia de funciones de transferencia muy socorridas en esto de las redes neuronales. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Deseo que se encuentren muy bien. Si tienen dudas, ya saben, me lo comentan en los comentarios de aquí de YouTube o en el Classroom, o pues en Facebook. Si es en Facebook es un poco más difícil porque tengo saturado el buzón de muchas personas, y en cambio de muchas personas que en esta contingencia me han mandado mensajes al mismo tiempo. Pero si lo hacen en Classroom, pues ya los tengo ahí más organizados y sabemos que se trata de ustedes, y entonces ya podemos filtrar de mejor forma la información. Bien, pues eso es todo por esta ocasión. Me despido de ustedes deseando que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video. Saludos.